medicamentos, elementos, ciertas moléculas como son glucocálidos, en el glucocálido como son proteoglicanos, glucosaminoglicanos, azúcares, entre otros, que permite esa viscosidad o esa composición gelatinosa que tiene el glucocálido y esa cubierta gelatinosa que tiene las membranas plasmáticas. ¿Qué función cumple entonces esas membrana gelatinosa o glucocálido que contiene la superficie externa de las membranas plasmáticas? Protege la superficie de la membrana de posibles lesiones, sobre todo lesiones tipo mecánica, cuando hay golpe, cuando hay agresión por parte de virus, bacterias, hongos. Confiere la viscosidad de la superficie celular, permitiendo el deslizamiento sobre todo. El ejemplo más característico son de las células sanguíneas, ya los mencionamos, los glóbulos rojos que deben deslizarse, deben de desplazarse por todo lo que es el torrente sanguíneo, desplazarse por todos los calibres de los vasos sanguíneos, que pueden ver calibres de vasos sanguíneos muy grandecitos, pero pueden ser vasos sanguíneos muy finitos, y ellos tienen la flexibilidad, su membrana plasmática le permite la flexibilidad de poder moldearse y de poder desplazarse a través de los vasos sanguíneos. Representa propiedades inmunitarias, por ejemplo, ¿por qué? Porque le permite a los glóbulos rojos la identidad de antígenos, como es el caso de los glóbulos rojos, que nos permite clasificarnos según el grupo sanguíneo, ya sean grupo A, grupo B, grupo O. Intervienen fenómenos de conocimiento celular, participan importantes, sobre todo esto se debe cuando ocurre sobre todo en la etapa embriológica, donde las células embrionarias deben comenzar a migrar y deben identificarse a las zonas donde deben migrar cada grupo de células para comenzar a formar los grupos celulares individuales. Es decir, una célula madre pluripotencial se va a desplazar, por ejemplo, un grupo de células se desplaza a las vías sanguíneas, un grupo de células se desplaza a las vías nerviosas, otra a las vías renales y así sucesivamente. En los procesos de adhesión participa el glucocálido, y este es uno de los ejemplos muy característicos, como que es el lóbulo espermatozoide, donde cuando la mujer está en estado fértil, comienza a producir la ovulación, el óvulo se desprende de los ovarios, cae a las trompas de falopio y comienza, en el momento de la copulación, comienza la eyaculación. Cierta cantidad de espermatozoides comienzan a migrar en busca de ese óvulo que se encuentra a nivel de las trompas de falopio, a través del reconocimiento reconocer ese glucocálido de la célula sexual, como es el óvulo, y esa glucocálido a su vez de no solamente reconocer que es ahí donde deben llegar, también permite el contacto entre el óvulo espermatozoide y la adhesión, es decir, que se peguen, que se unan tanto el óvulo como el espermatozoide. Aquí tenemos nuevamente el modelo de mosaico fluido, donde vemos las dos capas bicapas lipídicas, vemos ciertas membranas, proteínas, perdón, que están atravesando la membrana, su diferente forma, y la presencia de los carbohidratos a nivel del exterior de la capa, que es lo que constituye entonces, con otros elementos que ya hemos mencionado, como son proteoglicanos, glucosaminoglicanos y ciertos azúcares, la formación de glucocálido. Cuando se comenzaron a estudiar las membranas plasmáticas, se trataban de decir muchos investigadores de asociarla a qué estructura pertenecían las membranas plasmáticas. De allí que se vinieron mencionando a nivel de los estudios a través de microscopio, se pudieron comenzar a observar la estructura de la membrana. Muchos fueron los investigadores que dieron a conocer cómo era la estructura propia de una célula y determinaron al principio que la célula aparentemente estaba formada por una sola capa una sola capa, y que esa capa estaba envolviendo la membrana plasmática. Posteriormente, otros investigadores demostraron que no era una sola capa, sino que eran dos capas de lípido. Posteriormente, investigaciones sucesivas determinaron que esa bicapa era rígida, pues
En 1972, el señor Sir Henry Mitchell determinaron que las membranas plasmáticas, si estaban constituidas por dos capas de lípido, que formaban una membrana externa y una membrana interna, que se unían esas dos capas para formar un modelo, que es el modelo de mosaico fluido. Le da este término porque es una bicapa lipídica que está formada por una red cementante y que las proteínas están inmersas dentro de esa red de lípido, y que a su vez ellas no están, estas estructuras, tanto lípidos como proteínas y carbohidratos, no están individualizados, sino que interactúan entre ellos mismos y le permite la funcionalidad de la membrana. Debo mencionar, como hemos mencionado varias veces, también este modelo determinó que las membranas plasmáticas no eran estructuras simétricas, sino que eran asimétricas, y que esa simetría se debía a la presencia de sus elementos que lo conforman. Así la membrana plasmática, podemos decir, gracias a este modelo mosaico fluido, podemos decir que las estructuras de la membrana no son rígidas, sino que cumplen ciertos movimientos. Toda membrana plasmática tiene movimiento, y los movimientos se deben gracias a sus elementos estructurales. Así, tanto los lípidos como la proteína pueden sufrir movimientos. En el caso de los lípidos, ellos experimentan la presencia de movimientos de rotación, movimientos de difusión lateral y movimiento de flip-flop. En cuanto a la rotación, no es más que la molécula del lípido gira en su propio eje. Es decir, usted hace un movimiento giratorio en un mismo eje. Es muy frecuente y prácticamente es el más común de los movimientos. En cuanto a la difusión lateral, esto se refiere a los movimientos que realiza los lípidos, y que lo que hace es que cambia de posición hacia los laterales. Es decir, el que está del lado derecho pasa al lado izquierdo, y el que está del lado izquierdo pasa al lado derecho. En cuanto a flip-flop, se refiere al movimiento que experimentan los lípidos, pero en este caso el lípido se desplaza de una membrana externa a la interna, y de la interna a la externa, es decir, sube o baja en la membrana. Repito, el movimiento de flip-flop se realiza en la molécula cuando el lípido se desplaza de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Es decir, estaba en la membrana externa, pasa a la membrana interna, y el que estaba en la membrana interna pasa a la membrana externa. Aquí me faltaría el movimiento de flexión, que no lo están señalado aquí, pero los lípidos hacen un movimiento de flexión, y eso lo realiza sobre todo uno de los brazos de los fosfolípidos, es decir, una de las cadenas de los lípidos, de los brazos, hace un movimiento de flexión, es decir, se inclina, se dobla, ese brazo se dobla y hace el movimiento de flexión. Aquí nuevamente, veamos, aquí está escrito el movimiento de flexión, son movimientos producidos por las colas de los lípidos. Muy bien, veamos este dibujo, donde tenemos difusión facilitada. La difusión es la difusión lateral, que se debe que este lípido que está a este lado se desplaza hacia este lado, y este lado se desplaza hasta este lado. Es decir, cambian de posición. El movimiento de flip-flop se refiere al movimiento que hacen los lípidos, que el que está en la membrana externa pasa a la membrana interna, y el que está en la membrana interna pasa a la membrana externa. Es decir, cambian de abajo hacia arriba, se rotan. Y el movimiento de rotación es el giro que hace en su propio eje, es decir, un giro de 360 grados que hace, o de 180 grados que hace el lípido en su propio eje. Y el movimiento de flexión se debe que un bracito, este bracito, hace una flexión, se dobla, para que me puedan entender, se dobla en su propio, unos bracitos, y eso es el movimiento de flexión. Bueno, muchachos, esto ha sido la clase. Espero que les haya gustado la clase, y que pronto podamos vernos en presencia para poder discutir mejor los temas y poder interactuar mejor. De antemano, quiero decirles que la clase es fácil, es sencilla. Ya nos faltaría sería la clase de transporte de membrana, que es un poquito más extensa, más detallada, pero ya hemos hablado un poquito sobre eso. Muy buenos días y espero que les haya gustado su clase.